Que Dios los esté bendiciendo en esta mañana. En la tarde de ayer compartimos una palabra, la cual voy a ampliar en esta mañana. Y como yo les hacía mención a los hermanos, hay porciones de lo que se conocen como los evangelios que nosotros leemos y vemos por ahí un relato histórico en secuencia de cómo se fueron dando las cosas. Dios le habla allá al padre de Juan el Bautista, y le revela que va a tener un hijo y que va a ser el que va a preparar el camino del Señor. Luego se manifiesta a María y le dice que va a tener un hijo por una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y luego transcurren allí unos 12 años hasta que nos vuelve allí, hay un hueco, hay un vacío que no nos aporta ninguna información, pero ya encontramos a Jesús que habían ido a una celebración a Jerusalén y queda en el templo hablando con los escribas y maestros de la ley, y etcétera. Y luego ya vemos a Juan el Bautista comenzando su ministerio, preparando el camino del Señor, y luego comienza el ministerio de Jesús, el llamado de los discípulos, etcétera. Así que tenemos una parte de los evangelios que es un recuento histórico, secuencial de las cosas que ocurrieron. Hay otras partes de la Escritura que son directamente parábolas, es decir, cierto contenido oculto que, aunque las personas piensan que la parábola era para esclarecer, en realidad ocultaba su verdadero significado para que solo aquellos que eran de Dios pudiesen entender. Y así, en muchas oportunidades, Jesús tuvo que tomar aparte a los discípulos y explicarle cuál era el significado de las parábolas, porque dentro de esas parábolas Jesús ya, por ejemplo, daba a conocer, dice, un hombre dejó en mano de otro los dones, ¿se acuerda? Le dio tantos dones a uno, tantos dones a otro, y luego mandó a recoger la cosecha y mataron a un siervo, dice, voy a enviar a otro un poco más importante, y lo mataron, dice, mandaré a mi hijo, van a tener respeto de él. Esta es una enseñanza que da Jesús, ¿no? Y dice que allí se confabularon y dijeron, matemos al hijo, dice, así nos vamos, que es el heredero, y nos vamos a quedar con todas las cosas. ¿De qué estaba hablando Jesús? De todos los que habían sido enviados, los profetas y hombres de Dios, a reprender, a corregir al pueblo de Israel, y que habían sido martirizados en diferentes etapas, incluyendo al precursor del anuncio del Evangelio, que fue Juan el Bautista, que también termina allí siendo muerto, y hablaba acerca del hijo, del dueño de todas las cosas, que era su propia persona, estaba hablando de sí mismo, pero la mayoría no alcanzaban a entender. Entonces digo, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, debemos saber si estamos escuchando un relato histórico, si estamos escuchando una parábola que tiene un contenido que nos está hablando de alguna cosa puntual. Hay otros casos, como fue lo que se conoce habitualmente como el Sermón del Monte y las Bienaventuranzas, donde Jesús se sentó y trajo una reflexión, trajo una predicación extraordinaria, pero una predicación, en fin. Y hay otros casos donde se da una interacción con distintos grupos. Este es el caso que nos ocupa en esta mañana, un día, podríamos llamarle, en la vida de Jesús, donde se encuentra con diferentes exponentes del ámbito político y religioso que estaban conviviendo en aquel mismo tiempo y en aquel mismo lugar. Digo porque no es lo mismo venir, por ejemplo, y traer una palabra en la casa de Dios, donde todos han alcanzado una cierta madurez espiritual y tienen un cierto conocimiento, y puede hablar abiertamente de un montón de verdades de la palabra, por ejemplo, que la salvación no es por obras, sino que es por gracia, y la gracia es un regalo de Dios, y es porque Dios no nos da lo que merecemos. Si nos diera lo que merecemos, mereceríamos castigo nomás, sino que nos da lo que no merecemos, ¿ah? Es una gracia inmerecida, se llama la palabra.
Y bueno, todos son conceptos que, claro, uno los puede predicar hoy y nadie se levanta y está en oposición porque ha atravesado un camino de aprendizaje en cuanto a las enseñanzas de la Escritura, porque, reitero, nosotros no hablamos una doctrina propia, un librito que escribimos nosotros, sino que tratamos en todas las cosas de hablar la palabra de Dios, reflejándola acá a través de las Escrituras, aún como yo decía hace un rato atrás, cantando alabanzas que estén preferentemente basadas en escrituras bíblicas, así uno sabe que está cantando la verdad y está cantando y está haciendo algo que agrada a Dios, porque si vengo y no hablo la verdad, no predico la verdad, no canto la verdad, no oro la verdad, no puedo estar agradando a Dios, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, dice la palabra. Así que Él está buscando adoradores, pero no cualquier tipo, no cualquier tipo de adoradores. Que le adoren en espíritu, hermano, realmente de corazón, pero también en verdad. Y en aquellos días había, como hay hoy, muchos grupos religiosos. O sea, si dijéramos, bueno, vamos a hacer un recuento, vamos a escribir en una hoja cuántas denominaciones, habitualmente diríamos cuántas iglesias hay, pero cuántas denominaciones, te puede decir, están estos otros, por ahí. No debe haber menos de 10, seguramente acá en Colonia, solamente, es donde estamos nosotros, pero pasa lo mismo en cualquier otra localidad y de hecho en cualquier parte del mundo que puedan ver esta predicación, después de que hay un montón de lo que se le llaman iglesias, bien llamado denominaciones, ¿no? Y no todos creen lo mismo, a pesar de que la palabra de Dios es una sola. Por eso, hermanos, debemos buscar de no predicar una doctrina personal, sino predicar la palabra de Dios, hermano, y ahí uno puede encontrar, sorprendentemente desde el punto de vista humano, personas en cualquier otra parte del mundo que creen exactamente lo mismo que creemos nosotros. Yo, por ejemplo, tengo varios, yo no soy muy amigo de suscribirme a otros predicadores o evangelistas, pero yo tengo, por ejemplo, 3 o 4 en España y predican y tienen esta misma fe, esta misma verdad, este mismo conocimiento, hermano, de que lo único que nos mereceríamos sería un castigo nosotros. Entonces tenemos lo que no merecemos, la gracia inmerecida de Dios. Y eso, como la resurrección una vez y para siempre de Jesucristo, son los pilares del mensaje evangélico. Yo ayer les hacía la reflexión y les preguntaba a los hermanos, digo, ¿cuál era el problema, cuál era la discordia que había en la predicación del apóstol Pablo para con todos los otros que lo estaban persiguiendo? Fariseos, saduceos, herodianos, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el punto de discordia? ¿Sabe usted cuál era el punto de discordia? O sea, ¿en qué no estaban de acuerdo? Porque si usted persigue a otro porque le molesta una idea o una proclama que el otro tiene. Y el apóstol Pablo lo hemos estudiado, hermano, en varias semanas que estuvimos haciendo estudios en Hechos de los Apóstoles, más de 2 años preso, y siempre dijo, por esta causa soy embajador en cadena. ¿Por qué? Por predicar a Cristo resucitado. ¿Ah? Él, ese era el punto de discordia que había con los demás. En todo lo otro que pudiese hablar el apóstol Pablo, si traía un mensaje acerca de los profetas en el Antiguo Testamento, se hubiera cantado, leído un salmo, se hubiera leído los libros, el Pentateuco que se conoce habitualmente, los 5 primeros libros de Moisés, nadie hubiera tenido nada para objetar. El problema que tenían era que el apóstol Pablo había reconocido, porque se le había aparecido en persona, era indudable, no era una cuestión nomás de yo creo porque creo, él da testimonio de lo que vio y oyó. Jesucristo se le manifestó en persona, no había dudas para él de que Jesucristo era el Hijo de Dios, estaba vivo y estaba sentado a la diestra del Padre. Y en este pasaje que va desde Mateo 22, versículos 23, hasta el propio capítulo 23 de Mateo, se va mostrando cómo estos
estos grupos, estas denominaciones, diríamos hoy, estas iglesias, en término más contemporáneo pero incorrecto, venían y estaban en oposición a la predicación que hacía Jesús. Y arranca esta historia, que reitero, no es una parábola, sino que es un día en la vida de Jesús. Imagínense, hermano, que Jesús llega allí al templo, llega a Jerusalén, y están todas las... imagínense, hermano, si hubiese un anuncio de que Jesucristo viene hoy, como a veces cuando vienen algún deportista, viene de las carreras de bicicleta, un presidente, algo, hay una convocatoria, vamos a reunirnos en el Puente de la Caballada, acá en Colonia, que es la entrada a la ciudad. ¿Sabe cuánta iglesia había? Si hay 10, van las 10. Y algún otro que es creyente en la casa nomás, como suele decir, también iría ahí. ¿Y qué pasaría? Todos tendrían su librito de doctrina y la mayoría no estaría dispuesto a aceptar, porque no lo hacen hoy. No están aceptando el mensaje de la salvación por gracia. Le está quitando todo el mérito a Jesús para tratar de adjudicarse a su propia persona el mérito. Si fuese posible alcanzar la salvación por nuestros propios méritos, en vano murió Cristo. Hubiera venido, pero Él vino a pagar el precio y a reconciliarnos y a implantar su justicia en la vida de nosotros, para que Dios hoy nos mire y no nos vea con todos los defectos que todos tenemos, sino que nos vea justos, nos vea como justos porque Jesús nos traspasó su justicia a nuestra propia persona. Bueno, haciendo esa analogía que le hacía, si Cristo viniese hoy y entrase por la ruta 1, ahí lo fuéramos a esperar a Colonia, así estaban todos estos religiosos, había llegado Jesús, no entró por el Puente de la Caballada, pero había entrado a la ciudad y allí estaban todos preparados. ¿Para qué? Para tratar de desafiarlo y remarcar su doctrina, creyendo ser los dueños de la verdad. Y hermano, un pedacito de algo no es la verdad. La verdad es la totalidad. Todo el consejo de la palabra es la verdad. Nosotros no podemos ser predicadores de una iglesia basada en un versículo. Tenemos que ser una iglesia basada en la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es la que da testimonio de Él. Y se presentan allí los saduceos, que era uno de los grupos principales. Cada grupo tenía su lugar, como nosotros, por ejemplo, si fuésemos como congregación al Puente de la Caballada, siguiendo el mismo ejemplo hoy, dice, ¿dónde se congregan? Luis Alberto Herrera, 1266, ¿no? O Coronel Lorenzo Latorre, como la conozco usted en la calle, es lo mismo. De ahí somos nosotros. Bueno, cada uno tenía su lugar donde eran los que mandaban, eran los que dirigían, eran los que administraban. Los saduceos, su lugar estaba primordialmente en el templo. A pesar de que era un grupo religioso menor de lo que eran los fariseos, menor en número, me refiero, eran los que tenían la batuta en el templo. ¿Por qué? Porque en cuanto a su linaje, eran en su mayoría levitas, que era la tribu a la cual en días de Moisés se le había encomendado el sacerdocio, hasta que fue reemplazado por un sacerdocio mejor, como leemos en Hebreo. Ya hoy el sacerdocio levítico no tiene ninguna relevancia porque vino un sacerdote, un sumo sacerdote eterno, que subió, no entró al lugar santísimo, sino que entró al cielo mismo, como enseña la carta a los hebreos. Usted lo puede estudiar. Pero le quiero decir, este grupo estaba constituido en su mayor parte por levitas, descendiente de una familia en particular, que era Sadoc, de ahí viene Saduceo, que fue uno de los sumos sacerdotes en días de Salomón, ¿no? Entonces estaba el linaje, estaba el hijo, el nieto, el bisnieto, así siguieron, ¿no? Y formaban parte de un consejo que había, hay iglesias que le llama hoy plebisterio, por ejemplo, a ese grupo de los que toman las decisiones. En aquellos días se le llamaba Sanedrín, que era un consejo de ese
70 o de 72, hay una cierta discrepancia en cuanto al número, lo cual es irrelevante. Y entonces su eje de dominio, de mando, era el templo, y las decisiones y lo demás que se tomaban, las tomaban ellos. Había otro grupo que eran más en número, pero que no tenían influencia dentro del templo y tenían la influencia en los lugares de reunión. Es como cuando hay ciudades muy grandes y puede haber un lugar principal de reunión y anexos, que se les llama habitualmente en distintos barrios, un lugar de reunión, que no necesariamente hay anexos muy chicos, que a veces son en casa de familia, pero en ciudades grandes como en Montevideo hay anexos que directamente tienen un templo, tienen un lugar de reunión dedicado específicamente a eso, para hacer reuniones en otros días y en otros horarios. Bueno, eso era lo que tenían los fariseos. Los fariseos, la mayoría eran comerciantes y eran de un estatus social medio. Todo eso es histórico, usted lo puede indagar por sus propios medios, ¿no? Eran comerciantes que estaban bastante bien de plata y a su vez tenían sus lugares de reunión, especies de anexos, llamados sinagogas, donde se reunían y se predicaba la palabra. Imagínense que en todo Israel había un templo, que era donde estaban los saduceos, y en cada ciudad había sinagoga. Usted escucha y dice, llegaron a tal lugar y fueron en el día sábado a la sinagoga. Bueno, allí quienes estaban, los que dominaban ese ámbito, eran generalmente los fariseos. Y tenían diferencias doctrinales unos con otros. Los saduceos eran los más alejados de la verdad, porque no creían que había ángel, no creían que había espíritu, no creían que había resurrección. Entonces imagínense, hermanos, como si nosotros venimos acá, el apóstol Pablo le escribe a una de las iglesias que se había dejado contaminar por embajadores que no habían sido enviados, eran embajadores autónomos, autodesignados, que habían salido a perturbar la mente de las personas, decirle, usted no puede alcanzar la salvación si no se circuncida. Es una de las tantas cosas que fueron y predicaron. Y personas que eran gentiles, que se habían convertido al cristianismo y que habían recibido a Jesucristo y que se habían bautizado y que perseveraban en el partimiento del pan y todo lo demás, sus mentes habían sido perturbados por estas personas que fueron y le anunciaron algo totalmente fuera de lugar, algo que Dios había destinado como una señal con el pueblo de Israel mucho tiempo atrás, ¿no? Que tenía un principio y un fin, por eso hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. Y fueron y le dijeron, si usted no hace esto, usted pierde la salvación. La gente sigue haciendo hoy en día. Si usted hace esto, usted va a perder la salvación. Usted o es salvo siempre o nunca fue salvo. Porque la salvación, hermano, es un regalo de Dios y no se pierde. Puede haber, estaban con nosotros, mas no eran de nosotros, dice la palabra. Hay gente como el trigo y la cizaña, que si usted lo mira, no sé si ha visto, yo he visto fotos mostrándole los dos y cómo uno trae fruto y el otro no. Eso es lo que diferencia el trigo y la cizaña. De aspecto son los dos iguales, pero la cizaña dice que usted la frota entre los dedos y se queda toda una pajilla así, no sirve para nada. Bueno, Jesús da una parábola del trigo y la cizaña, porque también en medio del trigo puede estar entreverada alguna cizaña. Pero dice, cuando el Señor venga, recogerán un granero, el trigo, y la cizaña será echado en el fuego que arde eternamente, igual que separará las ovejas de los cabritos, y un montón de analogías donde Jesús viene mostrando de que va a haber un juicio, hermano, y que ese juicio, como decíamos, no puede ser perturbado por doctrinas de error. Y estos hombres entonces se presentaron, no se presentaron a debatir directamente, decir, no, ángel no existe. Si hubieran dicho, ángel no existe, bueno, y el principal problema que tenían para decir, ángel no existen, ¿sabe qué? Es que solo reconocían como palabra de Dios los libros de Moisés. Porque usted después, por ejemplo, lee el libro del profeta Daniel,
A dar un ejemplo cualquiera. Dice, Daniel se puso de rodillas a orar, dice, mientras estaba orando todavía, viene un arcángel y se presenta y dice, desde el día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte, fueron oídas tus palabras en la presencia del Señor, un ángel. Y en un montón de casos más hay apariciones de ángeles, de Dios, pero estos no creían que hubiese ángel, no creían que hubiese espíritu, no creían que hubiese resurrección. Y sorprendentemente, hermano, porque, a ver, puede haber, vamos a suponer que hoy fuera el cumpleaños de alguien, de los que están reunidos acá, y le hubiésemos preparado una fiesta sorpresa, ¿no? Entonces decimos, mirá, no digas nada, pero vamos a llevar una bebida y un paquete de masitas cada uno para compartir después la reunión, ¿no? El tema que usted no sepa una cosa no le quita que determinada cosa está planificada a hacerse. El que uno sepa algo o deje de saberlo no cambia la realidad. Que uno sepa todos los planes de Dios o no lo sepa, no cambia que Dios ya tiene sus planes y las cosas se van a hacer de acuerdo a lo que Dios planificó. Y Dios no siempre dio a conocer todos sus planes, sino que progresivamente, usted estudia en la palabra y Dios va revelando poco a poco. Dentro de las cosas que Dios fue revelando, que primero instituyó, como le di hoy el ejemplo de ese hombre que se fue lejos y le dejó a sus siervos los bienes y luego mandó a los emisarios a recibir la parte que le correspondía de la cosecha y envió a su hijo. Dios también hablaba a través de festividades, como era la fiesta de la cosecha, donde existían las primicias, ¿no? Iba a haber una primicia, iba a haber un primer fruto, como cuando uno tiene, yo he hecho varias veces el cuento, cuando era chico en Valdense, donde vivíamos, había una parra en el fondo, y uno veía cuando empezaba la parra a dar uvas, y las uvas estaban bien duras y verdes, ¿no? Y por allá, entre toda la parra que estaba toda verde, uno veía una uva que había madurado. Y siendo chico, qué cosa linda era ir y agarrar la primera que maduró, y yo fui el primero que comí una uva madura, cuando faltaban capaz que un mes para que el resto estuviera madura. Bueno, Dios introduce ese concepto en la fiesta de las cosechas y la primicia para que nosotros entendiésemos acerca de la resurrección, porque nos dice de Jesús, dice, Cristo fue hecho primicia entre los que durmieron, fue el primer fruto resucitado a vida eterna, para que nosotros tengamos la confianza, como enseña Pablo en Primera de Corintios, dedica un capítulo entero acerca de la resurrección. O sea, cuando Jesucristo venga va a haber una primera resurrección y va a haber personas elegidas por Dios que estén vivas, las cuales en su regreso van a ser transformadas en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Así que cuando Jesucristo venga en gloria, hermanos, sonará, el ángel hará sonar la trompeta, los que durmieron en Cristo serán levantados y los que estemos vivos seremos transformados, dice el apóstol Pablo. Así que introduce este concepto, pero de una manera solapada allí en la palabra, y va pasando el tiempo y poco a poco, progresivamente, Dios empieza a revelar acerca de la resurrección. Bueno, estamos hablando de nuestra era, ¿no? Sabe que el tiempo habitualmente se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Cuando quieren situar Roma fue conquistada en tal año, hace tantos años, y nosotros estamos contando, hoy estamos en el 2025. Bueno, estas cosas que yo le digo pasaron, póngale en el año 30 de nuestra era, hace menos de 2000 años atrás, Jesús estaba hablando con este grupo religioso y todavía seguían atrasados en su concepto de no haber entendido acerca de la resurrección. Todavía seguían atrasados en el concepto de saber que había ángel o de que había espíritu. Y el apóstol Pablo le escribe a una de estas iglesias y dice, si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. ¿Qué le quiere decir? Que si usted solamente está acá, pues dice, sí,
Yo vengo a la iglesia porque si estoy enfermo, el Señor me restaura. Si tengo un problema de trabajo, el Señor me lo resuelve. ¿Sí? Y el apóstol Pablo le escribe a su hermano y le dice, mire, si usted está sentado en el banco de la iglesia, confiando que solamente Dios puede intervenir aquí y ahora, en sus problemas, en su salud, yo le tengo que tener lástima. Usted es digno de conmiseración. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que estar acá porque fuimos llamados a una esperanza de vida eterna. Y ese es el principal llamado. Las demás cosas son añadiduras. Si estamos enfermos y nos sana, gracias Señor. Pero Él vino a salvarnos. Ese es el propósito que vino. Bueno, esta gente no creía. No creía, entonces le plantean un caso. O sea que existía dentro de las leyes que habían sido dadas por Moisés, una ley quizás de misericordia, le podríamos llamar así, planteaba de que si había un matrimonio y ese matrimonio moría sin que el padre de familia hubiese tenido descendencia, el hijo, el hermano que le siguiera, debía tomar el lugar de su hermano muerto. Es decir, se casaba uno con una muchacha, ¿no? Se casaba una persona con la muchacha. Si ese hombre fallecía y no le había levantado descendencia, su hermano, el que le siguiera en edad, debía casarse con esa muchacha. Y el primer hijo que tuvieran se lo iba a llamar hijo del primero, no del segundo. Le tenía que levantar descendencia a su hermano. Entonces le plantean un caso hipotético y le dicen, ¿sabe que hubo una mujer que se casó con un hombre y el hombre se murió y no tuvieron hijos? Entonces su hermano, el hermano del hombre, se casó con la mujer, pero también se murió y no tuvieron hijos. Así un tercer hermano se casó con la mujer, tampoco tuvieron hijos. Cuarto, quinto, sexto, séptimo hermano, no tuvieron hijos. Y después se murió también la mujer. Entonces le plantean, dice, mire este caso, dicen a Jesús. Queremos saber en la resurrección de los muertos, desafiándolo porque ellos no creían en la resurrección. Dice, ¿de cuál de todos los hermanos va a ser mujer? Y Jesús le dice, mucho erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección serán como los ángeles de Dios, ni se casarán ni se darán casamiento. Pero erráis porque no creéis. Dice, yo soy el Dios de Abraham, dice la escritura, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Como diciéndole, duermen. Abraham, Isaac y Jacob duermen, pero no murieron eternamente. Por eso hablamos, hermano, de que hay una primera resurrección. Cuando los fariseos vieron que los saduceos habían sido derrotados en su argumento, fueron y le preguntaron acerca del gran mandamiento. Y Jesús le responde correctamente. Le responde porque si usted mira la ley de Dios y Jesús lo aplica, todo se resume en dos facetas: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, y amar al prójimo como a sí mismo. Dice, ese es el cumplimiento de toda la ley. Así que usted no precisa ir y leer un versículo rebuscado allí. Dice, amar al prójimo es sacarse la campera y dársela. No precisa encontrar ese pasaje. Sabe que amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, amar al prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, Jesús allí le dio la parábola del buen samaritano, ¿la recuerda? A uno que fue y le preguntó, bueno, ¿y quién es mi prójimo? El prójimo a veces puede ser incluso el enemigo, porque el samaritano era enemigo de este hombre israelita que es asaltado y dejado medio muerto y lastimado allí en el camino. Así que el prójimo es aprender a hacer el bien aún a los que nosotros podemos considerar como enemigos. Y Jesús aprovecha esta oportunidad donde estaban los saduceos por un lado, estaban los fariseos por otro lado, estaban allí también los escribas,
nos enseña la palabra. El escriba no solamente transcribía la escritura, no existía la imprenta hasta el año 1500 y pico, que se inventa la imprenta de caracteres móviles, las transcripciones se hacían a mano, y no cualquiera podía, no es que usted podía agarrar, ir a la sinagoga, sentarse con un pergamino y escribir allá. Había personas designadas, ¿no? Escriba viene como de escribano, el escribano es el que tiene que dar testimonio de la veracidad, la exactitud. Hoy, por ejemplo, lo hacen en tiempo moderno con una fotocopia. Yo tengo el papelito le saca una fotocopia al papelito y el escribano firma al lado, dice, es copia fiel del original. ¿Ah? Antes, ¿quién lo hacía eso? Un escribano o escriba, ¿ah? Que se dedicaba, no había fotocopia, no había imprenta, entonces agarraban un pergamino y empezaban la pregunta sobre la resurrección, a escribir palabra por palabra, letra por letra. No estaba todavía la subdivisión en capítulos y en versículos, eso viene después, pero no tiene relevancia. Aunque esté todo de corrido, arrancaban allí y iban escribiendo eso. Sin duda eran los que mejor conocían la palabra. Yo les daba como ejemplo, cuando uno era estudiante, la mejor manera de que algo le quedara grabado era hacer un resumen. Y cuando uno escribe las cosas, para escribir sí hay que prestar atención. Usted puede estar leyendo, mire, yo puedo estar leyendo acá y puedo estar contando hasta el 100 en la mente. Me da la capacidad mental para dividir. Así nos da la capacidad mental también a nosotros a veces para estar escuchando la predicación y mientras pensando decir, sí, hoy estaría lindo para ir a tomar mate a la Rambla, ¿no? Usted puede en su mente estar desatento, aunque sus oídos estén escuchando esto, usted puede allí. La mejor manera entonces de retener conocimiento era el trabajo que esta gente tenía, dedicados a copiar la Biblia. Quién sabe, imagínese un escriba que hiciera 30 años que estaba ahí, ¿cuántas veces había copiado la Biblia? O un libro determinado, ¿no? La tenían clarísima acerca de lo que decían. Y también iban allí a desafiarlo. Y Jesús les hace una pregunta. También le hice la aclaración ayer, que a veces miramos y decimos, bueno, somos bastante más parecidos a los fariseos. Los saduceos estaban más errados, pero los fariseos también tenían sus errores. Creían en la resurrección, creían en que había ángeles, creían en que había espíritu, pero creían en la inmortalidad del alma, algo que se sigue predicando en muchas religiones hoy en día. Hay fariseos en el 2025 con otro nombre, la denominación es otra. Dice la inmortalidad del alma. La escritura dice con claridad, el alma que pecare, esa morirá. Y dice, al único inmortal, invisible Dios. El único inmortal, invisible es Dios. Después, hermano, otros a prueba del lago de fuego y azufre no conozco yo. ¿Ah? Así que debemos aprender a hablar la verdad de Dios. Estaban bastante más acertados y también tenían sus errores doctrinales. De la misma manera que yo digo, si usted en retrospectiva, depende de la edad de cada uno, ¿no? Yo con 50 y algún año puedo mirar y acordarme hasta 40 y pico de años para atrás. Y uno en 40 y pico de años a veces creía que determinada cosa era así, determinada cosa era así, que si no hacía esto no podía ser salvo, si no hacía lo otro no podía ser salvo, perdía la salvación, un montón de cosas. Pero fuimos aprendiendo, fuimos avanzando en el camino del Señor y en el conocimiento del Señor para poder tener una fe sólida hoy y para poder estar acá tranquilos. Porque estamos tranquilos, hermano. ¿Por qué yo puedo estar tranquilo de que soy salvo? Porque no confío en mi justicia, sino en la justicia de Dios. ¿Ah? La justicia que le correspondía a Jesucristo fue puesta en mi vida. Entonces yo tengo que venir y estar agradecido y tratar de aprender de esto, tratar de comunicarlo y bueno, después sí, como el gran mandamiento, ¿cómo le demuestro el amor al Padre? Quedándome en mi casa hoy, pues estaba lindo para dormir hoy de mañana. ¿Ah? Yo me levanto a las 7 de la mañana para venir para acá. Y créanme que tengo un montón de cosas para hacer. Pero si uno ama a Dios, uno le tiene que dar un lugar a Dios y decir, hay un tiempo.
En la vida hay un tiempo para cada cosa. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para estudiar, y hay tiempo también para estar en las cosas de Dios. Lo importante, hermano, es que ante todo este desafío que se daba, y había muchos más grupos, incluso, como les dije ayer, había un grupo que eran los celotes, no lo escuchan mucho en la palabra, pero había uno de los discípulos de Jesús que era celote. Dice, tal el celote. De hecho, los apóstoles en los primeros capítulos, léalo, estúdielo si usted quiere ver, si no lo encuentra me dice y yo le paso el pasaje exacto. Pero es la oportunidad que indague un poco. Los celotes hubo un periodo, ¿sabe que pasaron 400 y pico de años desde los últimos escritos que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, en días de Malaquía, de Zacarías, etc. Hubo un periodo de 400 y pico años. Dentro de ese periodo de 400 años hubo una revolución armada, podríamos llamarla así, un movimiento independentista conocido como la historia de los macabeos. Estúdielo porque eso es historia. Lo puede encontrar, hay montones de historiadores. ¿Cuál era la función? Es como si nosotros estudiamos la historia nuestra nacional. Y dice, bueno, tuvieron que los 33 orientales, que Rivera, que Artigas, que el que usted quiera. Personas con un sentimiento nacionalista que querían conseguir la independencia de Roma, y así hubieron varias generaciones, porque fue aproximadamente 150 años de revoluciones, de guerrilleros, llamados macabeos, que eran israelitas. Bueno, estos celotes no se llamaban a sí mismos macabeos, pero eran, digamos, ideológicamente, eran los herederos de los macabeos, y muchos de ellos incluso podían llegar a ser atentados, porque tenían un sentimiento nacionalista muy fuerte, es decir, no queremos que nos mande el gobierno extranjero de los romanos. Ese era el sentido. Bueno, entonces estaban los celotes, estaban los herodianos, de los herodianos sí leímos en Hechos de los Apóstoles, eran los políticos, eran los ediles, los diputados, y todos los cabecitas negras que tiene. Usted ve cuando hay elecciones en los comités cómo salen allí todos los seguidores de los supuestos caudillos que hay. Bueno, esto que usted ve acá cuando hay elecciones, pasaba allí en día de Jesús, y son los conocidos como los herodianos, eran los que venían e intentaban allá a Jesús. A ver, ¿me es lícito poner esta moneda en la ofrenda? ¿Me es lícito pagar un impuesto? Pues le preguntaron a Jesús, préstame la moneda. ¿Quién es esta cara que hay acá? Ah, la cara del emperador, dice. Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque venían esos mismos, ¿no?, a buscar, los políticos estaban en contra, que eran los herodianos, los nacionalistas revolucionarios, que eran los celotes, estaban en contra, los escribas, que eran escribanos, pero tenían también un poder judicial, estaban en contra, los fariseos estaban en contra, los saduceos estaban en contra. Por eso le digo, es como si hoy dijéramos, las distintas denominaciones colonias nos vamos a reunir a esperar a Jesús, y estamos esperando allí todo para bajarle el palo, y decir, no, yo no creo en la gracia, no, yo no creo en tal otra cosa, yo creo en la inmortalidad del alma, y cualquier doctrina que no está basada en la palabra, ¿no? Y Jesús le dice, erran mucho ignorando las Escrituras, por desconocer las Escrituras, por desconocer el poder de Dios. Y para terminar, Él les hace una pregunta, dice, versículo 42. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Es decir, estas personas veían a Jesús, lo veían como un maestro, porque lo que hace una persona lo define. El que roba, ¿qué es? Ladrón. ¿Ah? El
que mata, ¿qué? Asesino. El que levanta pared, albañil, el que trabaja la madera, carpintero, el que enseña, maestro. Jesús era un maestro. Lo reconocían, no tenían ningún problema que Jesús era un maestro. No tenían problema con la genealogía tampoco. Era descendiente en cuanto a la carne de David. Pero no, para ellos no era. Para ellos el Cristo tenía en su mente su representación. Iba a ser un libertador, iba a ser un soldado, iba a ser alguien que iba a pelear, iba a ganarle a los romanos, iba a restaurar el reino de Israel, reconstruir las murallas, las ciudades, nombrar capitanes, como había sido en día de los reyes. Eso era lo que estaban esperando. Dice, bueno, muy bien, ustedes esperan el Mesías. Sí, esperamos el Mesías. Deme un indicio para poder saber quién es. ¿De qué tribu va a ser? ¿De dónde? Va a ser descendiente de David. Ahí se achica el paraguas, ¿no? Habían 12 tribus, ya iba a ser la tribu de Judá, la casa de David, ya era bastante más chiquito el grupo de los posibles candidatos. Entonces le hace una pregunta, dice, bueno, ustedes están esperando al Mesías, que va a ser descendiente de David, y le hago una pregunta, dice, entonces, ¿por qué David escribe sobre el Mesías diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies? Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Entiende? Jesús les está dando a entender, hermano, acerca de una cosa, un concepto, que en la palabra de Dios lo vemos en infinidad de lugares repetidos. ¿Sabe que a veces incluso los discípulos llegaron a tener ciertas diferencias? Pablo reprende a Pedro en Antioquía. ¿Recuerda ese pasaje? Búsquelo también en Hechos de los Apóstoles. Tuvieron una diferencia, no siempre estaban todos de acuerdo. Igual que a veces no estamos todos de acuerdo. Con Rolo el otro día no estamos de acuerdo. Para Rolo era un tono, para mí era otro. Y a veces doctrinalmente tampoco todos estamos de acuerdo. Uno cree algo de una manera y otro no, yo lo entiendo de esta otra manera. Ahora, en una cosa en la que sí estaban todos de acuerdo, al pasar del tiempo, era acerca de la preexistencia de Cristo. La preexistencia de Cristo que la tenemos desde los primeros versículos del libro de Génesis, donde usted escucha un diálogo en plural, dice, hagamos, plural, no singular, sino haré al hombre a mi imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Donde usted escucha, hermano, un diálogo que se da desde el principio, antes que existiera el sol, la luna, la estrella, los cielos, la tierra, el mar, los animales, todas las demás cosas. Preexistencia de Cristo. ¿Qué dice Juan? Evangelio según San Juan. Lea el primer capítulo. Dice, en el principio, la creación, en principio Génesis, en el Génesis, en la creación, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho existiría. Estudie las cartas del apóstol Pedro, donde habla acerca de la preexistencia de Cristo. Estudie las cartas del apóstol Pablo, donde dice, y Él, refiriéndose a Cristo, era la roca espiritual que lo seguía al pueblo de Israel en el desierto. Dice, el que estaba acompañándolo en su travesía por el desierto era la roca espiritual, era Cristo. Y por eso dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Recuerdan la zarza? Cuando Moisés ve la zarza ardiendo, se había ya pensado que se iba a dedicar a criar ovejas, hacía 40 y pico de años que había huido de Egipto, y ve la zarza ardiendo, y se acerca, porque es raro, porque está prendida a fuego, pero no se consume, y dice, quítate el calzado, porque en el lugar que estás es santo. Dice, ¿quién eres, Señor? Diles, yo soy, me envía. Y
por eso Jesús dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Se identifica con aquel que habló en la zarza. Se identifica con la roca espiritual que seguía al pueblo de Israel. Se identifica con aquel diálogo que tenemos en el libro de Génesis. Y todos, Pedro, Juan, Pablo, todos coincidían, hermano, en lo mismo. ¿Tuvieron diferencia? La tuvieron, la tuvo Pablo también. Se ve que era un muchachito bastante difícil, Pablo. Allí con Silas también, con Bernabé, perdón, tuvo un desacuerdo al punto que hizo un solo viaje misionero con Bernabé y no estuvieron de acuerdo por un tercero, Juan Marcos, que se había abandonado en el camino y después quería salir en el segundo viaje y dice, no, yo con este no voy, dice Pablo, porque ya no nos dejó solo una vez. Entonces Bernabé salió por un lado y Pablo, escogiendo a Silas, salió por otro. Hechos de los Apóstoles, estudielo también. Es decir, no siempre estaban todos de acuerdo. Y ser hijo de Dios, hermano, no implica que tengamos que estar siempre en acuerdo en todo. Usted puede pensar una cosa y yo puedo pensar otra cosa. Y no deja de ser un hijo de Dios si Dios lo lavó en su sangre, porque no me va a venir a decir que cree en cosas que no están en la palabra. Creo que como una persona madura en las cosas de Dios, cuando afirme algo va a entender, decir, no, yo entiendo que la resurrección va a ser en tal secuencia de que el reino de los cielos va a ser instituido acá en la tierra y otro cree que va a ir al cielo. Yo, por ejemplo, ahí tengo alguna diferencia doctrinal con otros en la manera de pensar, pero hermano, no tiene ninguna relevancia. Cuando llegue el momento el Señor nos va a llevar para donde Él quiere. ¿Ah? Digo porque cada uno puede tener pasajes para tratar de respaldar por qué piensa de una manera o por qué piensa de otra, y seguramente lo que nos falta es claridad de parte de Dios. Estos hombres, como yo les mostré, todos los grupos que había estaban todos errados, y el único que tenía la verdad era Jesucristo. Pero allí, hermano, ¿cómo logró conocer Pedro cuál era la verdad? ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Algún profeta antiguo? Juan el Bautista resucitado. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, bienaventurado Pedro, bienaventurado. Porque eso no te lo enseñó nadie, no te sopló alguien en la oreja que tenías que decir. Eso te fue revelado de parte de Dios. Así que, hermano, sabemos lo que dice la palabra y lo demás pidámosle, como Pedro fue iluminado, que el Señor nos ilumine para llegar a toda su verdad. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie y terminar con una alabanza.